Vamos a continuar, nos quedamos atorados, ya le calculé muy bien el tiempo y se nos cortó la sesión anterior. Vamos a continuar con el planteamiento que tenemos. A fin de cuentas, seguimos estableciendo cómo van a quedar nuestras ecuaciones. En este caso, nosotros ya habíamos establecido cuáles son los valores que vamos a tomar en cuenta para la sumatoria de fuerzas en X. También comentamos que debido a las condiciones de equilibrio, nuestras sumatorias, tanto en X como en Y y en Z, van a ser igual a 0. Luego, lo correspondiente a la sustitución de la fuerza que nosotros ya conocemos. El dato que nos están dando es que la fuerza AC es igual a 60 newtons. Ok, bueno. Por ahí alguien tenía algo de interferencia. Retiré el audio, la verdad. Luego, como nosotros vamos a sustituir, este valor nos va a quedar negativo. ¿Cuánto les da de multiplicar 450 entre 750 por 60 newtons? ¿Cuánto les da? Menos 36. Es correcto. Nos daría menos 36. Ahora, es un valor conocido. Ya está hasta cierto punto determinado. Entonces, como es negativo, nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad para que pase como positivo. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación va a quedar con el término f de A, de AB, perdón, menos el término de f de AD, igual a 36 newtons. De esa manera vamos a presentar una primera ecuación. Vamos a tratar de armar, como les comentaba, un sistema de ecuaciones y enseguida vamos a resolverlo. Esa va a ser la intención en este caso. Ok, entonces, ahora, ya que tenemos establecida esta primera ecuación, vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Y. Si nosotros nos regresamos a donde están los vectores, nos vamos a dar cuenta que todas las componentes son positivas y todas van a ser de 480 entre la magnitud correspondiente. 680, 750 y 650. Y para cada una de las fuerzas. Entonces, así van a quedar expresadas, nada más, como lo comentaba. En el eje Y, además de las fuerzas que tenemos, vamos a tener la acción del peso. Y también, como lo habíamos apuntado, el peso va a estar actuando de manera vertical hacia abajo. Por lo tanto, yo voy a considerar al peso negativo. ¿Sí? Esto se va a contraponer a la aplicación de las fuerzas que están dirigidas hacia arriba. Y eso es lo que nos va a permitir tener equilibrio. Entonces,
La sumatoria de fuerzas se va a presentar como lo vemos aquí en la pantalla. 480 sobre 680 FAB más 480 entre 750 FAC más 480 entre 650 FAD menos el peso. En el caso del peso, está restando, lo vamos a pasar al otro lado sumando. Y lo mismo que hicimos al sustituir el valor de la fuerza AC, ese término lo vamos a pasar al otro lado también. Estaría sumando, lo pasamos restando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Al sustituir el valor de 60 newtons, en lugar de FAC, nosotros vamos a obtener como resultado el siguiente. Ahora, en este caso, vamos a tener las dos mismas variables desconocidas, la fuerza AB y la fuerza AD, que en la primera ecuación. Pero aquí vamos a tener un detalle. Tampoco conocemos el peso. Por esa razón, esta ecuación no la vamos a tomar en cuenta para lo que sería el sistema de ecuaciones que estamos tratando de armar y resolver. Entonces, nos vamos a esperar a la sumatoria de fuerzas en Z. De momento, esto lo dejo indicado para que después podamos volver a despejar y obtener el valor del peso. ¿Ok? Para eso nos va a servir esta ecuación, para determinar el valor del peso. Vamos a pasarnos a la sumatoria de fuerzas en Z, que también debe ser igual a 0. Y nos van a dar los valores que tenemos aquí, en la columna de las K's. Vamos a tener menos 360 entre 680 F de AB, menos 360 entre 750 F de AC, y más 360 entre 650 F de AD. Por esa razón, las vamos a expresar en este caso. No hay otra fuerza además de estas componentes trabajando en Z. Nuevamente sustituimos para la fuerza AC, y como es un término que está restando, lo pasamos al otro lado sumando. Cuando nosotros lo resolvemos, la ecuación nos queda de esta forma. Donde tenemos menos 360 entre 680 FAB más 360 entre 650 FAD igual a 28.8 newtons. ¿Sí? Cuando yo determino esta, se completa mi sistema de ecuaciones. Voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a formar un sistema de ecuaciones de 2 por 2, que puede ser susceptible de solución. Entonces, se tiene que aplicar un método de solución para poder resolver el valor para las fuerzas AD y AD mediante este sistema. Ya más tarde, utilizando la ecuación que tenemos a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, nosotros vamos a poder determinar el valor del peso. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Por qué en la sumatoria de fuerzas en Y no se hay una W? ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de borrar. Les comentaba, el peso de la placa siempre va a ser vertical hacia abajo. Siempre va a estar en Y. Siempre va a ser en Y. Ah, ok. Bueno, obviamente, según nuestra forma en la que estamos representando o teniendo nuestra referencia. Si en algún momento ustedes llegan a trabajar con otro acomodo de los ejes, pues nada más tienen que verificar cuál es el que está vertical para que el peso trabaje sobre ese eje vertical. Pero en este caso sería con Y. Ok, bueno,
Como les comentaba, ahora contamos con dos ecuaciones. Las vamos a presentar. Serían estas. Las estamos tomando de la sumatoria de fuerzas en X, sería esta, y la sumatoria de fuerzas en Y, que sería esta. Perdón, en Z. Ahora, para resolver un sistema de ecuaciones, a ustedes les enseñaron varios métodos, métodos de sustitución, métodos de reducción, incluso métodos de matriciales, que son el método de Cramer, por determinantes. Pueden utilizar el que mejor les acomode, el que entiendan mejor o el que se les haga más fácil. En este caso, lo que yo hago normalmente es utilizar el método de sustitución. Tomo una de las ecuaciones, despejo una de las variables y luego ese valor lo aplico a la otra ecuación para poder resolver para una sola incógnita. Entonces, en este caso, yo estoy tomando la ecuación 2 para poder despejar. Nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, el término FAB está restando. Lo paso sumando. Y queda más 28.8 newtons. Luego, el término que tenemos aquí, multiplicando a la fuerza AD, pues obviamente también nos estorba. Lo que hacemos es pasarlo dividiendo a todo lo que tenemos del otro lado de la igualdad. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, al resolver estos datos, lo hacemos por separado. Aquí lo indico obviamente para todos los términos que tenemos. Lo hacemos por separado para ir obteniendo los resultados individuales. Primero, para estas divisiones, nosotros vamos a tener que dividir 360 entre 680 entre 360 entre 650. Y va a quedar multiplicando, el resultado va a quedar multiplicando la fuerza AB. Y luego 28.8 entre el valor de esta fracción, 360 entre 650. ¿Por qué seguimos utilizando las fracciones? Bueno, normalmente yo lo hago para evitar perder decimales en el transcurso. Cuando es posible, pues las vamos arrastrando, las vamos utilizando. Cuando ya no nos es posible, pues las dejamos en el valor decimal redondeado más, más correcto que nosotros podamos encontrar. ¿Ok? Entonces, de momento nosotros resolvemos esto, nuestra fracción se reduce y al dividir 28.8 nos da como resultado 52 newtons. Entonces, esto que tenemos aquí seleccionado es el valor de la fuerza AD que obtuvimos de la segunda ecuación. Ahora, este valor lo vamos a sustituir en la primera ecuación, en esta primera ecuación. La paso aquí y luego a donde aparece AD, nosotros vamos a poner el valor correspondiente. 65 entre 68 por la fuerza AB más 52 newtons. ¿Sí? Esta es la ecuación que nosotros obtuvimos de la sumatoria de fuerzas en X. Sustituyendo y realizando las operaciones, multiplicando menos 250 entre 650 por cada uno de los términos que tenemos adentro, nos van a quedar los siguientes valores. De multiplicar menos 250 entre 650 por 65 entre 68, nos dan menos 25 entre 68.
Y luego de multiplicar 250 entre 650 por el 52, nos da menos 20. Perdón. Estos dos términos son el resultado de esta operación. Nuevamente, al multiplicar esta fracción por este otro número, nos dan otro número entero. Digamos que de cierta manera ahí se da un poquito la ventaja de utilizar las fracciones. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos términos comunes. Ambos están multiplicados por la fuerza AB. Y para nuestra fortuna, ambos tienen el denominador 68. Por lo tanto, podemos simplificar. Entonces vamos a tener 32 menos 25 entre 68. 32 menos 25, ¿cuánto nos da? 7. Exactamente. Ahora, de aquí nosotros vamos a obtener 7/68 por F de AB. Este menos 20, pues obviamente nos va a estorbar. Está restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces nos queda de esta manera. Como 36 newtons y 20 newtons son similares, son términos comunes, los podemos simplificar. Como quien dice, vamos a sumarlos. Entonces vamos a tener 36 más 20, nos va a dar un resultado de 56. Ahora, este valor está multiplicando la fuerza AB. Como nos estorba, lo vamos a pasar dividiendo. ¿Sí? Lo paso dividiendo y al realizar la operación, 56 entre 7/68, el resultado son 544 newtons. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué de repente el 320 sobre 680 pasó a ser 32 entre 68? Simplifiqué ¿Al simplificar? la fracción, simplemente les quité los ceros. Ah, ya, ok. Quité los ceros y nos queda prácticamente la misma relación. Esto, por conveniencia, al ver que al multiplicar estos, el 250 entre 650 por 65 entre 68, me daba menos 25/68, simplifiqué este resultado. Lo había bajado nada más, pero Oh, ya. simplificándolo, yo puedo realizar la operación de forma directa. Entonces, por conveniencia, le quité los ceros. Es válido. Vale. Así sí. Ok, si no, no hay de qué. Ahora, ya que tenemos este valor, nosotros tenemos también una equivalencia para el valor de la fuerza AD, esta que tenemos aquí. Esa equivalencia la vamos a utilizar para poder saber cuál es el valor de AD. Entonces, la pasamos, es esta equivalencia, y a donde aparece fuerza AD, vamos a poner 544. Realizando las operaciones, a nosotros nos dan 520 más 52 igual a 572 newtons. ¿Ok? Ese sería el valor de la otra fuerza. A estas alturas ya tenemos el valor de FAB, el valor de FAC que ya nos estaban dando y el valor de FAD. Ya tenemos el valor de las tres fuerzas. Ya solamente nos falta el valor del peso. Y como ya lo vimos, lo podemos obtener de la ecuación que dejamos pendiente en la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí obviamente como lo que me interesa es el peso, este término que está restando lo voy a pasar al otro lado sumando. Ahora, ya que quedó despejada la W, que es el término para peso, vamos a sustituir los valores para cada una de las fuerzas, la fuerza AB y la fuerza AD, por sus correspondientes valores. Ya teniéndolos aquí, vamos a resolver o vamos a multiplicar cada uno.
544 por 480 entre 680 nos dan, me parece que son 384. No sé, confirmen, por favor. ¿Cuál es el valor que nos da ahí? Sí, 384. Ok, muy bien. Ahora, lo vamos a sumar con el término que nos dé aquí. ¿Cuánto sería? ¿Qué valor es el que tenemos ahí? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da de esto? Son 800, bueno, sería 806.4. ¿En total? ¿O de esto? No, de la suma de los dos primeros faltó más 38.4. Ok, es correcto. 422.4 sería el término para este resultado. Bueno, para este término sería ese resultado. Luego vamos a sumarlos. 384 más 422.4 más 38.4 nos deben dar 844.8 newtons. Confirmen, por favor. ¿Sí? Sí. Sí, sí está bien. Ok. Entonces, este es el peso que a nosotros nos están pidiendo. El valor del peso. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Efectivamente, es un camino un tanto largo. Porque es muy detallado. Es mucha talacha, por decirlo de alguna manera. Pero si lo hacemos de la manera correcta, nosotros vamos a obtener los resultados de manera confiable. Llegamos desde acá porque era necesario. Y seguimos esos pasos. Establecemos los vectores de dirección, sacamos las magnitudes de cada uno de ellos, expresamos los vectores en su forma vectorial, cada una de las fuerzas, y luego aprovechamos el orden que ya le dimos para poder ir metiendo datos a las sumatorias de fuerzas, en X, en Y y en Z. Sacamos el sistema de ecuaciones que a nosotros nos convenga, en este caso, entre la ecuación que aparece en la sumatoria de fuerzas en X y la ecuación que aparece en la sumatoria de fuerzas en Z. Ok, bueno, ya que lo tenemos, resolvemos el sistema de ecuaciones. Con el método que, como les comento, a ustedes se les haga más fácil. ¿Sí? Yo estoy utilizando este método, se puede utilizar cualquiera. Y paso a paso vamos resolviendo, vamos obteniendo cada uno de los valores que nos están pidiendo. Hasta que obtenemos el valor para el dato que me solicitaron. En este caso, el peso. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Observación? No, ingeniero. Parece que puede. Lo que seguía después de la sumatoria, nada más para sacarle captura y después copiarlo. Ok, si quieren, lo movemos después de cuál sumatoria. Después de toda la sumatoria de fuerzas de Z. Después de la Después sumatoria de de Z. fuerza de Z, esto. Ajá. Ok, muy bien.
Me dicen para que confirmemos que ya todos lo tienen. Ajá. A ver lo que sí. Lo siguiente, ¿ok? Lo que sí, dije, nomás lo voy a ir sacando captura para después copiarlo. Ok, muy bien. Profe, eso es todo desde el principio, no, del problema, Sí, para tomarle captura. prácticamente Ok. es desde el principio. O si gustan, me regreso hasta el principio y vayan verificando qué es lo que tienen y qué es lo que les hace falta. Ah, sí, si gusta, ¿Va? porfa. Va, va, va. Miren, este sería el principio. Ya le puedo bajar si quiere, ya le tomé un screenshot de eso. Ok. Gracias, profe. Esta parte también ya. Sí, profe, ya. Ok. Listo, profe, ya le tomé screenshot. Es que Perfecto. creo me faltaba una. Ok, muy bien. Sí, como les digo, es mejor asegurarnos para que no quede volando ningún dato. Yo ya no sé qué copié y qué no, entonces saqué captura de todo. Ok, Ay, nada más traten de ordenarlos. Estamos en el grupo. Y pues ya que nos digan si sí son todas. Eso puede ser también. Sí, de hecho creo que yo ya tomé, creo, todas. Ok, muy bien. Nada más chéquenle, confirmen con sus compañeros para que todos tengan el procedimiento completo. Yo les sugiero, repasen todo este procedimiento con la calculadora en mano. Vayan comprobando que los datos son correctos. Vayan verificando también la forma en la que se realizan las operaciones. Como les comentaba, yo trato de ir manteniendo las fracciones para no perder decimales. De esta manera, si se dieron cuenta, las dos fuerzas nos dieron con números enteros. Ok, entonces, ¿ya es seguro que van a poder compartirse toda la información? Esperemos. Porque estuvo bien largo. Esperemos. Ok, si no, traten de ordenar sus imágenes, súbanlas y ya por ahí verifiquen y si les hace falta algo, pues ya se van poniendo de acuerdo. Como quiera, este archivo ya lo tengo guardado. Cualquier cosa, pues ya les paso la información que les falte. Ahora, suponiendo que ya lo tienen, vamos a regresarnos al PDF. Pues, si se dieron cuenta, es laborioso, pero se puede realizar. En el siguiente ejercicio, vamos a tener pequeñas diferencias, algunas muy convenientes, otras quizás nos saquen un poquito, por decirlo, de la jugada, por la forma en la que nos presentan los datos. Este es el que les toca hacer a ustedes. Nos habla de un candelabro, nos dice, está sostenido por 3 cadenas
que son concurrentes en el punto O, que sería el origen. Si la fuerza resultante en O tiene una magnitud de 130 libras y está dirigida a lo largo del eje negativo Z, determine la fuerza en cada cadena. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me está expresando es que yo voy a tener mi origen aquí arriba. En este punto. Si la fuera. Ahora, la fuerza resultante a la que me está haciendo referencia va a estar de aquí hacia abajo. Y me están dando el valor de 130 libras. Eso va a ir en Y, ¿no? Este va a estar solamente en Z. Si se dan cuenta, aquí cambia la orientación. Cambia nuestra orientación. Y precisamente ahí es a donde quizás terminemos teniendo algún detalle. Aquí tenemos la ventaja, primero, los vectores de dirección van a ser todos a partir del origen y se van a dirigir a cada uno de los puntos. El punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar o qué es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta? Los grados, ¿no? Exacto, vamos a ver. Necesitamos verlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener lo voy a poner en azul. Vamos a tener el aro de este candelabro. Vamos a tener los ejes coordenados, los vamos a acomodar de una manera conveniente. ¿A qué me refiero? Normalmente yo sé que para mis ejes coordenados tengo los ejes de esta manera, Y y X, ¿sí? De esa forma nosotros los vamos a presentar de manera común. Entonces, lo único que hago es verlo en perspectiva. Considerar que lo estoy viendo primero desde arriba. ¿Por qué? Porque yo sé que todas las coordenadas en Z, como van a ser hacia abajo y van a ser todas de 6 pies, todas las coordenadas de Z van a ser de menos 6 pies. Ahí ya no voy a tener problema. El problema se presenta para mis coordenadas en X y Y. Si nosotros nos damos cuenta, el punto C está orientado sobre el eje Y. ¿Sí? El punto A tiene la siguiente situación. Está aquí. Esto es A. Esto es C. Y el punto B va a estar en este otro punto o en este otro lugar. Ahí va a estar B. Ahora, ¿cómo vamos a sacar nuestras coordenadas? Va a ser de la siguiente manera. El punto C, por ejemplo, su coordenada en X va a ser 0. Porque está sobre el eje Y. Entonces, la coordenada de C, la siguiente, va a ser en el sentido positivo de Y. ¿Cuánto va a medir? Lo que mide el radio. 4. Y finalmente, como lo decía, todas las coordenadas en Z van a ser menos 6. Entonces, estas son las coordenadas
para nuestro vector de dirección para el punto C. Las coordenadas para A y B tienen la siguiente característica. Aquí tengo 120 grados. Acá tengo 120 grados. Y acá tengo 120 grados. Eso como posición, ¿qué implica? Vamos a tener lo siguiente. Para B yo puedo proyectar así y puedo proyectar así. Estas serían mis coordenadas para B. Para A yo voy a proyectar así y debería ser simétrico. Obviamente aquí en el dibujo no me salió, pero va a ser la misma coordenada en Y para A y B. ¿Ok? Entonces, estas coordenadas en X van a tener el mismo valor, pero van a tener el signo contrario. ¿Cómo las vamos a sacar? O sea, ¿Cómo las vamos a sacar? Vamos a medir este ángulo desde aquí hasta acá. ¿Cómo lo voy a medir? Yo sé, por ejemplo, si me dicen que de Y hasta la orientación de B son 120 grados, ¿eso qué quiere decir? Si yo ya sé que de aquí a acá son 90, aquí yo tengo 30. Entonces, el ángulo completo lo voy a sacar con 180, porque vengo desde el principio, con 180 más 30. ¿Cuál sería el ángulo? 210. 210. Exactamente. Tendría que trabajar con un ángulo de 210. En el caso de A, va a ser algo similar. Si me dicen que desde Y hasta donde está A son 120 grados y yo sé que aquí hasta el eje X son 90, entonces aquí tengo también 30 grados. ¿Sí? Ujú. Y en ese sentido, yo puedo decir que mi ángulo completo es de 330 grados. ¿Sí? Con esos ángulos y con el valor que yo tengo del radio, el radio que me están dando de 4 pies es mi magnitud. ¿Cómo lo voy a sacar, por ejemplo, para B? Voy a tener el valor en X va a ser igual a 4, como lo hacemos normalmente en 2 dimensiones. Así lo estoy presentando. Por el coseno de 30, ¿no? El coseno No, de 200. de 210 para que me salga con el signo correcto. Mi coordenada en Y también va a ser ahora por el seno de 210. Lo mismo tiene que pasar con A. Yo voy a tener que el AX o la coordenada en X va a ser 4 pies, en este caso por el coseno de 330. De 3. Y el AY va a ser igual a 4 por el seno de 330. Se va a acabar la sesión. Sí, de hecho, por eso precisamente nada más son los tips. Sáquenle una captura de pantalla y a Ya. partir de ahí ustedes lo pueden resolver. Y si no podemos. Me preguntan, Ah, Ok. vale, güey. ¿Y si nos subimos al aula o se lo mandamos a su correo? sí, no tiene que ser al aula, las actividades son al aula. Ok, ok. Vale, vale. Órale, pues. Entonces, nos estamos viendo, chavos. La siguiente semana, pórtense bien y no hagan maldades. Dale, profe. Dale, profe. Pero, profe, se deje. Cuídense. Gracias. No, güey, Oye, gracias hasta por luego, buen día. resolver. Hasta luego. Hasta A luego. perro. Hasta luego, profe.
Cuídense, les ven. Oílo.